estoy impactado de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Estoy impactado como Dios, no importa en qué país uno esté, no importa qué idioma hable, Él está hablándole a sus hijos, está hablándole a su pueblo. De hecho, en esta mañana o madrugada empecé a recibir mensajes de varios amigos alrededor del mundo diciéndome: fíjate que siento de Dios esto, cómo lo ves tú y esto. Y de verdad, lo que hice fue que empecé a reenviarles unos a otros los mensajes que me estaban enviando unos a otros. No sé si me di a entender. Y la razón por la cual lo hice es para darles a entender: miren, Dios nos está hablando a todos lo mismo sin ponernos de acuerdo. Y eso es espectacular. Y lo puedo resumir lo siguiente: Dios quiere dar visión. Lo voy a decir una vez más: Dios quiere dar visión. Ahora, yo no sé si le ha pasado alguna vez, o solamente a mí, que tiene este aparatito que se llama teléfono móvil, smartphone, como usted le llame, y de repente como que se le mete el diablo, y como que se congela, y como que usted le aprieta y ya no, y le hace así y no. ¿Y cuánto les ha pasado eso? Se le congeló el teléfono. Pero luego viene un adolescente, porque si los adolescentes se sacan de problemas tecnológicos, y te dice: no, resetéalo. Y entonces hay que apretar unos botones así medios raros. Y ya les aprieta los botones, te sale la opción que lo reinicies o lo resetees. Y le haces, se apaga el teléfono, lo prendes y como buen adulto dices: esto no va a funcionar. Pero cuando se reinicia y se resetea, ¡tarán!, se le quitó la onda. ¿Cuándo les ha pasado eso? Ahora, ¿cuántos sienten que su vida necesita ese mismo proceso? ¿Cuántos sienten que su vida necesita como que alguien apriete un botón para que todo lo que se le quedó congelado, todo lo que se le metió el diablo, se reinicie, se resetee y todo funcione como tiene que funcionar? A ver, me van a ayudar ahorita a reconocer ciertos sonidos. Vas a botar tantito, Pepe. A ver si lo tienes por ahí. Tírame el primer sonido. A ver, dígame qué. Cuando se le empieza la ventanita esa a salir por todos lados y tiene que resetear el sistema de Windows, ¿verdad? Ahora hay otro sonido de reset muy importante. Tírame el segundo sonido. ¿Saben cuál es ese? Ay, les ayudo, ese es de Apple. Eso es cuando la cosa esa que se ve muy bonita, esas computadoras, también se les mete el diablo. Entonces tienes que apretarle acá, control C, no sé qué, y pum, se reinicia otra vez. Y cuando la prendes suena así. Y hay otro, yo creo que ese sí lo van a conocer. A ver. Hasta 2 veces lo puso el chavo porque se ve que le gusta. ¿Cuál es ese? Cuando se reinicia la aplicación, entra. Son sonidos que sabemos que indican que algo inició de nuevo. ¿Qué tal si te digo que hoy Dios quiere reiniciar tu vida? Que Dios quiere tener un reset. ¿Por qué? Lo que no reinicias lo vas a repetir. Lo que no reinicias lo vas a repetir. Y este año no vamos a repetir los fracasos del año pasado. Este año no vamos a cometer los errores del año pasado. Este año no vamos a seguir estancados como el año pasado. Ese es el año donde Dios suelta visión a tu vida. Ahora voy a tocar fibras hoy, con ayuda del Espíritu Santo, nostálgicas. ¿Cuántos se acuerdan de este aparatito? Todos los de 20 y pico años para abajo, esta es la razón por la cual tu mamá a tu Play le llama Nintendo, y a tu Xbox le llama Nintendo, y aún a tu jueguito del celular le dice Nintendo, porque este es el verdadero Nintendo. Este no es el Ultra 64, el GameCube, el Sega Master Champion, PlayStation 1, Xbox One X. No, eso se llama Nintendo. El control tenía una crucecita y 4 botones. Y si jugabas contra, antes de iniciar, era arriba, abajo, izquierda, derecha, A, B, control, C, arriba, abajo, y te daba 30 vidas. Pero la consola solo tenía
dos botones. Un botón decía power, es decir, ahí se prendía, era el power. Y ayúdenme. Y el otro botón, ¿cómo se llamaba? No se llamaba start, se llamaba reset. Y ese reset era curioso. Les cuento. Voy a tener una sesión de sanidad interior ahorita. De chico jugaba yo con mis primos. Yo soy el más pequeño de mis primos. Y ahí estábamos jugando. Y Dios me dio un don. Me dio el don de ganarle a mis primos. Pero yo estaba chiquito. Entonces cuando ellos veían que yo les iba ganando, hacían algo. Apretaban este botón. Nunca se me va a olvidar. Este es el de reset. Al apretar ese botón, lo que pasaba es que el cartucho que tenía el juego hacía que todo el juego se reiniciaba por completo. Todo lo que llevabas valió chori, se reiniciaba. Y hoy sé que Dios va a apretar el botón de reset. Pero eso es fascinante, porque el botón de reset genera reacciones diferentes en cada persona. Como yo iba ganando, a mí me daba mucho coraje, pero el que iba perdiendo reaccionaba muy diferente. Porque verás, cuando se aprieta el botón de reset, el que va perdiendo siente que tiene una nueva oportunidad. Pero el que va ganando expone el apego que tiene a lo que había ya ganado, porque le da el temor de pensar que no va a volver a llegar hasta donde había llegado. Un reset da la oportunidad de probar lo que realmente hay dentro de nosotros. Les adelanto, hoy Dios va a apretar ese botón en tu vida. Y Dios no aprieta el botón de reset porque hicimos algo mal, sino para que veamos lo que hay dentro de nosotros. Mira lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 43 verso 19. Yo voy a hacer, Dios hablando, yo voy a hacer algo nuevo, y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en tierra seca. Esa es una palabra para ti, eso es una palabra para ti, eso es una palabra para ti, es una palabra para esta casa, es una palabra para todos aquellos que dicen: Señor, yo sé que hay algo más para mí. Por eso en esta mañana, muy sencillo, le he titulado este mensaje Reset. Espíritu Santo, muévete como te quieras mover. Haz lo que tengas que hacer. Y declaro en el nombre de Jesús que hoy tú apretas estos botones espirituales en nosotros, para que sueltes la visión que tienes para nuestra vida, que sueltes la visión para que tengas para nuestra familia, para nuestro destino, para esta casa. Declaramos, Señor, que no vamos a ser los mismos. Y gracias por tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Y toda la iglesia dice fuerte: den un aplauso fuerte a Jesucristo. Y quiero decirle este principio tan importante. Estamos hablando de que Dios quiere soltar visión, pero antes de que Dios dé visión, primero siempre hace un reset. Es un principio espiritual. Estoy tratando de ponerlo en algo que conocemos como los videojuegos, porque se nos hace familiar. Pero esto ha pasado por mucho tiempo. Por ejemplo, cuando Jesucristo asciende y trae la promesa del Espíritu Santo, tenemos esto que sucedió, por ejemplo, el reset de Pentecostés. Y es cuando pasaron de ser 120 personas a 3,000 personas en un solo día. Es cuando pasaron de ser de solamente pescadores a ser apóstoles que fueron enviados para poder cubrir la tierra con el evangelio. Es cuando la iglesia pasó de ser solamente local a ser una iglesia global. Pero también, pasados los años y los siglos, tuvimos la reforma. Y esta reforma también tuvo su reset. Es cuando Martín Lutero escribe una tesis acerca de la fe que hasta el día de hoy sigue siendo impactante. Y pasaron de ser de tradición a revelación, de simplemente ser una institución a ser un movimiento.
de tener control a poder, lo que dice la palabra, tener libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y hace poco, 100 años y pico, digo poco en el sentido de toda la cronología de la iglesia, vimos el reset del avivamiento de Azusa Street. Hace 100 años, bueno, 100 y pico de años, algo pasó en California, que el Espíritu Santo vino, hizo unas cosas espectaculares. Había mucho racismo, mucha segregación, pero pasó la iglesia de ser una iglesia segregada a ser una iglesia unida. De la formalidad y de los protocolos a ser una iglesia que realmente cargue el poder de Dios. De los límites a una expansión global. Y yo creo que el día de hoy hay un reset que está sucediendo también en la iglesia, pero hay un reset que está sucediendo con aquellos que formamos la iglesia. Un reset en nuestras emociones, un reset en nuestra forma de pensar, un reset en la manera en que estamos viviendo, en la espiritualidad, en los hábitos, en muchas o en todas las áreas de nuestra vida. Y quiero ponerles esta definición de reset que encontré, que me parece maravillosa. Y dice de la siguiente manera: eso es lo que significa un reset. Un reset provee a los usuarios un camino para restaurar el sistema operativo a su estado original, reiniciándolo para componer un mal funcionamiento, congelamiento y errores, haciendo que el usuario efectivamente retome un total control, arreglando cualquier glitch. El glitch son esos errores digitales que suceden en muchos aparatitos. Glitch temporal o cualquier parámetro incorrecto. Me fascina esta definición, porque hoy es un día donde Dios va a hacer este reset de nuestra vida. Y si en tu vida han ocurrido errores, congelamiento o alguna falla de tu sistema operativo en tu ser interior, hoy Dios va a apretar ese botoncito para que regreses a tu forma original como Él te creó, para que puedas caminar la vida que Dios te prometió, para que puedas experimentar y te reconectes al poder de Dios. Y quiero decirte, todo lo que en los últimos 2-3 semanas has sentido como que te has venido como para abajo emocional, sentimentalmente, no es casualidad. Dios te trajo para este día y hoy va a tener muchísimo sentido, porque hoy Dios va a apretar el botón de reset. Es más, proféticamente, con mucho respeto, volteate con el de lado y apriétale el botón. Algo va a pasar en nuestra vida. Y yo creo que Dios nos está posicionando para este momento. Y por eso logro identificar que hay 4 señales divinas de un reset. Hay 4 señales donde nos podemos dar cuenta que es tiempo de un reset divino. Y la primera de ellas, me he dado cuenta que es la frustración. Y a la frustración yo le llamo cuando lo familiar ya no funciona. Rodri, mi hijo, juega PlayStation y toda la onda. Y a veces compra los juegos en línea y los descarga y todo eso. Y él le sabe mucho más que yo, por supuesto. Pero tiene un jueguito que lo estaba, para la redundancia, jugando, y un día dejó de funcionar. Entonces me dijo: papá, fíjate que ya no funciona esto y el otro y el otro. Yo le dije: bueno, no se prende y apaga la consola. A veces la tele igual no funciona bien, prende y apaga la tele. Y regresó frustrado y me dice: ya hice todo lo que se supone que siempre hago y no funciona. Nos dimos cuenta que el problema no era el juego, el problema no era la consola, el problema no era la televisión. El problema es que se necesitaba una actualización del sistema que sea completa para poder correr el juego. A veces Dios permite que todo lo que normalmente funciona deje de funcionar. Y lo hace no para frustrarte, sino para que se dé el espacio de una actualización espiritual. Y hoy vamos a recibir una actualización espiritual del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el reset es la única manera de nos vamos a reconectar con el poder de Dios para la situación actual. Te cuento, la unción del 2024 no funciona en el 2025. La unción de enero no funciona en febrero.
Necesitas reconectarte a la fuente original para que Dios trabaje en tu situación. Y hoy es el día de ese reset. Viene esta frustración, y esta frustración viene en varias áreas. Para muchos viene la frustración ministerial, que es donde te das cuenta que hay cosas que ya no funcionan, hay estrategias que ya no tienen efectividad, hay programas que ya no dan fruto, hay cosas que solían funcionar, pero ya no funcionan. Y te frustra porque dices, lo he hecho por tanto tiempo, debería de funcionar. Si estás en esa etapa, Dios te trajo a ese momento para poder hacer un reset. Ahora hay muchos que tienen una frustración personal. Y es cuando te das cuenta que tus rutinas o hábitos espirituales ya están secos. Tienes patrones de vida que ya te agotan. Lo has hecho por años o por décadas y por alguna razón extraña ya no te están funcionando. Tienes relaciones que ahora están estancadas y te frustra. Porque se supone que si ponías tal canción, con tal canción llorabas en tu tiempo de oración, y ahora ya no lloras con esas. Se supone que si leías tantos versos algo sucedía y ya no sucede. Si Dios te tiene en ese punto es porque quiere hacer un reset en tu vida. Y muchos, hay una parte también que es la frustración emocional. Y esta parte emocional es ese sentimiento temporal que ya no te satisface, que tú sabes que hay más. Yo no sé si a alguien le estoy hablando en esta mañana. Tú sabes que hay algo más para ti. Ya las soluciones humanas no funcionan. Tus zonas de confort ya se vuelven incómodas. Lo que antes para ti era un descanso, hoy como que dices, no, es que yo creo que hay algo más para mí. Yo creo que puedo hacer más. Yo creo que, no sé, te sientes así y hablas con tu esposo. Y obviamente los esposos no entendemos a las mujeres y te frustras por eso. O si eres hombre, todo lo haces para adentro, no lo hablas con nadie y estás frustrado caminando porque dices, algo está pasando. ¿Será que estoy mal? ¿Será que Dios ya me abandonó? No, Dios no te ha abandonado, solamente permitió que las cosas familiares ya no funcionen para poder alinearte al momento de que Dios diga, voy a hacer un reset en tu vida para que te conectes una vez más a la fuente original de poder. Amigos, la frustración, nuestro enemigo, es el GPS de Dios señalando que necesitas un nuevo comienzo. Esa es la frustración. Dios te está llevando a un punto donde dices, ok, recalculando, porque yo he aprendido algo. Cuando la familiar ya no funciona y falla, lo sobrenatural siempre está cerca. Y yo creo que es tiempo de dejar lo natural y entrar a la nueva etapa y dimensión de lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos quieren entrar a esa nueva etapa sobrenatural de Dios? Entonces digo, amigo, la frustración. No te preocupes si te sientes frustrado. Dios te colocó en ese punto para hoy hacer un reset en tu vida. La segunda señal que me he dado cuenta del reset espiritual es la desesperación. Y la desesperación yo le llamo el punto de quiebre divino. Es cuando Dios permite ciertas cosas un poco difíciles, por así decirlo. ¿Alguna vez ustedes han visto de casualidad, ya sea en foto, en video, en documental, un diamante en bruto? No dije bruto de su marido, dije un diamante en bruto. Ok, si usted lo ve, es una piedra fea, opaca, sin brillo, hasta se puede confundir con un carbón inclusive. ¿Sabe qué se necesita para que ese diamante en bruto sea un diamante como lo conocemos? Se necesita presión extrema. La desesperación se siente igualito. Es un proceso de extrema presión. Pero aquí viene algo que espero que dé paz y aliento a tu vida. La desesperación no es tu fin, es tu refinamiento. Todo lo que tú has sentido en presión esas últimas semanas y que sientes que vas a explotar y que vas a tirar la toalla y quieres salir corriendo. ¿Cuántos tienen ganas de salir corriendo por la calle gritando? Así desesperados. Yo sé que no van a decir amén, pero yo sé que hay mucha gente aquí que hay momentos que han dicho, ¿sabes qué? Lo único que quiero es salir corriendo y gritar. ¿Por qué? No sé por qué, pero tengo ganas de salir corriendo y gritar. Yo sí sé por qué. Presión extrema.
Se llama desesperación. ¿Y qué crees? El diablo no te tiene ahí, Dios te tiene ahí. Y te tiene ahí porque tiene algo para ti. Y en la desesperación puedes tener una desesperación superficial. Es cuando entiendes que nada está funcionando. Hay una incomodidad en la actualidad de tu vida. Hay una insatisfacción en lo que tú consideras normal. Y hay una inquietud en lo que para ti es conocido. Pero Dios todavía te va sumergiendo en profundidades. Y es donde viene una desesperación profunda. Y es cuando empiezas a formularte preguntas de cuál es el propósito de lo que me está pasando. Y logras tener fuertemente ciertas crisis de identidad, donde dudas si Dios te sigue amando, si Dios sigue estando contigo. Cuestionas tu propio propósito. Y hasta empiezas a conectar leyes espirituales equivocadamente diciendo, no, seguramente Dios ya me desechó porque va a levantar a otro o a otra. Y se pierde la dirección. Y tú dices, eso es el diablo que me está atacando. Quizás es Dios que te está preparando para algo. Pero no se queda ahí. Porque en esa desesperación superficial, en esa desesperación profunda, Dios te lleva a una desesperación transformacional. Donde dices, no, espérate, debe de haber más. Debe de haber más. Y es donde te das cuenta que solamente funciona una rendición total al Espíritu Santo. Donde se enciende en ti una búsqueda genuina para buscar más de Dios. Y donde tienes, aquí viene la clave, una apertura al cambio. Una de las iglesias más grandes que ha existido en la historia de la iglesia cristiana es a través del doctor David Yonggi Cho o Paul Yonggi Cho, cuando se llamaba Paul Yonggi Cho. Y a él le sucedió una vez que estaba muy desesperado porque lo había intentado todo y tiene una iglesia aproximadamente 50 personas. Y empezó a tener todo lo que acabo de decir y Dios le dio una visión. Dios le da una visión y fue la primera persona que implementó lo que hoy conocemos como grupos, antes se llamaba células. Y esas células, Dios le dio la visión al doctor Yonggi Cho, le implementa y en Corea hizo la iglesia más grande del mundo. O sea, aproximadamente 1.6 millones de personas era la membresía de su iglesia. Ahora sí que, como decimos de este lado, estaba en chino. Y a mí me tocó conocer un poco de lo que hacían y no usaban computadoras para que todo era... No, de verdad, los chinitos, mis respetos, Señor, danos esa disciplina de los... Lo que he aprendido es lo siguiente: la desesperación es el punto donde termina nuestra fuerza y empieza su poder. Entonces yo creo que Dios se tiene colocado en ese lugar porque hoy Dios quiere reiniciar tu vida, quiere traer visión a tu vida. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que necesitamos. Y yo creo que muchas veces Dios nos lleva en ese punto porque es la manera en que nos vamos a reconectar con su poder para poder tener visión. Diga conmigo, visión. La tercera señal de un reset divino que yo veo, ya hablamos de la frustración, ya hablamos de la desesperación, pero la tercera es la preparación. Y la preparación es cuando nos damos cuenta que el cambio duele, pero es necesario. ¿Cuántos han experimentado cambios que duelen, pero son necesarios? ¿Cuántos se han puesto a dieta? Cambios que duelen, pero son necesarios. Y ahora que estamos en esta onda empapándonos un poquitito más de la construcción, pasó algo muy, que me abrió muchísimo el panorama. De hecho, el arquitecto nos dijo algo muy fascinante. Estaban demoliendo una parte y yo dije, no, pero ¿por qué van a demoler esa parte? Él me dijo, la demolición en la construcción parece destrucción, pero realmente es una preparación. Tú demueles algo y parece como que ya la regaste, pero realmente estás preparando ese terreno para algo mucho mejor. Porque sin la demolición no se puede construir algo que es la visión que tú tienes. ¿Qué te quiero decir? En tu vida, lo que parece destrucción podría ser Dios preparando una renovación completa. A lo mejor en los últimos días
Sientes que se están destruyendo cosas en tu vida. Pero ¿qué tal si te digo que es Dios preparando una renovación completa de esa área de tu vida? Yo no sé si esta palabra es para alguien, pero yo creo firmemente que alguien en esta mañana vino y esta palabra es para ti. Porque el desorden temporal lleva muchas veces a un orden permanente. Yo he visto esto en mi propia vida, que hay veces que se vuelve un desorden por todos lados, pero es alineándome Dios a tener un orden permanente. Y en esta preparación me doy cuenta que primero viene una fase de limpieza. Y esa fase de limpieza es remover la visión incorrecta. Remueves lo viejo, remueves fundamentos incorrectos, limpias los escombros de tu vida. Y lo estoy hablando de una analogía de construcción, pero creo que puede aplicar en diferentes áreas en nuestra vida. Después de esa fase de limpieza viene una fase de ajuste. Y aquí es cuando calibras una nueva perspectiva. Ya que limpiaste, en esa preparación calibras una nueva perspectiva. Y es donde empieza a haber una visión de cosas nuevas. Es donde Dios te empieza a descargar planos divinos para tu vida personal, para tu matrimonio, para tu trabajo, para tu empresa, para tu propósito. Y ahí es donde viene esa alineación al propósito divino. Una alineación al destino que Dios tiene en tu vida. Y esta preparación no solamente se queda en esa fase de ajuste, sino viene una fase de enfoque. Y es cuando clarificas una nueva dirección. Y yo creo en el nombre de Jesús que hoy vas a salir de aquí con una nueva dirección en tu vida. Nuevos fundamentos. Nueva dirección. Estructuras mejoradas espirituales. Quiero decirte, no es casualidad. Sé que sueno como disco rayado lo que ha pasado en estas últimas 2-3 semanas. Es Dios colocándote para este momento. A veces el reset de Dios parece destrucción, pero es preparación. Y lo que parece un desastre podría ser el diseño divino en proceso. Amigos, la preparación es dolorosa, pero la promoción es gloriosa. Así que yo sé que hoy Dios tiene una promoción para ti en tu vida, en muchas áreas, pero precisamente Dios hoy va a apretar espiritualmente ese botón de reset. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Señor, resetéame? Resetéame. Y por eso inicié con ese ejemplo del teléfono, porque sinceramente me ha pasado varias veces. Y digo, le metí el diablo, hasta le oro al teléfono. Y siempre tengo a mi hija o mi hijo y me dice, no papá, resetéalo y ya se le calma. Es más, una vez no me funcionaba y le hablé a la compañía. ¿Cuántos adultos le hemos hablado a la compañía? Oiga señorita, aquí estoy y me cuesta tanto el plan al mes y no funciona esta cochinada. Señor, ¿ya lo apagó y lo reinició? No lo he hecho. Hágalo por favor. Bueno, pero no sirve, ¿eh? Y uno lo hace y tan funciona. Y se da cuenta que a veces cuando ya estamos así, que cuando ya te tiembla el ojo, necesitas un reset de Dios. Cuando ya tienes los nervios de punta, necesitas un reset de Dios. Cuando estás a punto de estrangular en la noche al cucaracho, necesitas un reset de Dios. Y por último, hablamos de frustración, hablamos de desesperación, hablamos de preparación. Pero la última señal de un reset divino es la revelación. Y la revelación es el momento del despertar. Es donde decimos, oh, no me había dado cuenta de eso. Es cuando ves más allá del problema. Es cuando te das cuenta, como hoy, por ejemplo, mi teléfono me dio una notificación de que necesita una actualización del sistema. Y mi teléfono ha estado lento. No es porque esté viejo, sino porque necesita una actualización del sistema. La revelación es cuando Dios te muestra algo muy sencillo, que no necesitas más poder, necesitamos más rendición. El momento de revelación es cuando, yo no sé cuántos de ustedes han tenido un momento de esos que te hacen clic, un momento que dices, ajá, ¿cuántos han tenido un momento así? Por ejemplo, ahora que estábamos, ¿a dónde estábamos? En Guadalajara, veníamos, las personas nos venían manejando y le dije, oye, ¿tú sabes lo que significa
el logotipo del tanque de gasolina en tu tablero, la flechita? Me dice, no. Te cuento, esa flechita te dice de qué lado está el tanque de gasolina. Hizo la cara así, no. Yo le digo, sí. Es un momento, es un momento donde se te revela. Es un momento donde lo que tú pensabas que era el problema no es el problema. Es un momento donde lo que tú pensabas que es lo que tenías que hacer no es lo que tienes que hacer. Y la revelación, cuando vienen esos momentos, lo primero que Dios trae es una revelación de identidad. Se te revela quién eres en Cristo. Se te revela quién es tu origen, que tú provienes del Padre. Se te revela cuál es tu posición espiritual, que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, sino que es Él que vive a través de nosotros. Y si somos partícipes en su muerte, también somos partícipes en su resurrección. Que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, y que todo ha sido puesto debajo de la planta de nuestros pies, y que nuestro enemigo está debajo de la planta de nuestros pies. Se te empieza a revelar que todas tus lágrimas han sido solamente escenas de dramas coreanos, pero realmente es Dios que te ha llevado a ese lugar para reconectarte con su poder. Cuando estás ahí, no solamente tienes revelación de la identidad, sino que tienes revelación del proceso. Ahora entiendes por qué estás donde estás. Entiendes para qué es esta prueba. Entiendes hacia dónde va todo. Ya entendí. Tú querías que yo pasara con esto, por esto, para que yo cambiara esto, porque voy hacia tal lugar. Exacto, dice Dios. No podía yo llevarte a este lugar si esta parte no se ajustaba. Se te revela y ya no te sientes como el castigado, te sientes como el entrenado. Viene revelación de poder. Es cuando aprendes de quién depender realmente. Aprendes que en tus fuerzas muy poca cosa puedes lograr, pero cuando te conectas con Él, la escritura dice, Filipenses 4:13, ayúdame, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se te revela cómo acceder a ese poder. ¿Y dónde está la verdadera fuente? Que es en Cristo. Que es rendirse a Él. Que es entender que cuando somos débiles, entonces Él es fuerte. Pero lo que más me gusta de esta fase, gloria a Dios por la revelación de identidad, gloria a Dios por la revelación del proceso, gloria a Dios por todo esto, pero lo que me encanta de esta fase es la revelación del propósito, porque eso es lo que lo cambia todo. Yo no sé si ustedes en algún momento escucharon el cambio que tuvo esta empresa de Apple, la manzanita. Y ellos descubrieron que no estaban en el negocio de vender computadoras, sino que estaban en el negocio de pensar diferente y de empoderar la creatividad humana. De hecho, se convirtió en su eslogan, Think Different, piensa diferente. Ellos aprendieron que el poder no estaba en el qué, sino que estaba en el por qué. Eso es lo que los definía. Y yo creo que la iglesia necesita algo muy similar. Entender no lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Te hago una pregunta, no la contestes, respóndela internamente. ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? Y lo más seguro es que tu respuesta vaya alineada a un qué. Es lo que haces domingos por las mañanas. Pero muy pocos realmente podemos responder el por qué hacemos lo que hacemos. Y ese reset viene porque vamos a transicionar del qué al por qué. Lo voy a decir una vez más. Vamos a transicionar del qué al por qué. ¿Ya hiciste el grupo? Es que no me dio tiempo. Vamos a transicionar de hacemos grupos a edificamos familias. Porque hacer una actividad, el qué, cuando entiendes por qué lo haces, es muy diferente. Vamos a transicionar de tenemos servicios
transformamos vidas. Porque cada vez que tú vienes a la casa de Dios, vienes porque Dios va a transformar tu vida. Es muy diferente. Vamos a transicionar de organizamos congresos a extendemos el reino de Dios. Vamos a transicionar de cantamos canciones a venir a adorar a nuestro Padre Celestial. Y eso parece muy pequeño, pero es tan poderoso. Esta transición del qué al por qué. Jesús fue muy claro en su vida y ministerio. En Juan capítulo 4 verso 34 dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Tenía muy claro por qué hacía lo que hacía. Porque un qué sin por qué es actividad sin identidad. Un qué puede cansarte, pero un por qué va a transformarte. Cuando el por qué es claro, el qué se vuelve muy poderoso. Y lo vemos esto en la Biblia. David no mató a Goliat. David estaba defendiendo al pueblo de los ejércitos de Jehová. Pablo no plantó iglesias. Pablo estaba estableciendo el reino de Dios en todas las regiones de la tierra. Nehemías no construyó muros. Nehemías trajo identidad al pueblo que la había perdido en esclavitud. Entonces, ¿por qué existimos? ¿Por qué existimos como iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué servimos como servimos? ¿Por qué nos reunimos como nos reunimos? Amigos, no se trata de tener actividades, porque las actividades impresionan, pero el propósito impacta. Un ministerio sin por qué es como tener movimiento, pero no tener dirección. Los programas llenan iglesias, pero el propósito transforma vidas. Y yo creo que Dios quiere reiniciarnos, quiere apretar este botón para que una vez más nos recalibremos a la fuente de poder que es Él, que traiga visión y se nos haga muy claro por qué tienes que hacer lo que tienes que hacer. ¿Por qué existes? ¿Por qué estás casado? ¿Por qué tienes hijos? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué sueñas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando eso se revela, entiendes que no es lo que haces, es por qué lo haces lo que marca la diferencia. Y no sé si tú lo sabes, pero Dios nos llamó a marcar la diferencia. Parte de la visión de esta casa, la parte final es hacer la diferencia en el mundo. Lo que le llamas enviar es hacer la diferencia. Y Dios te llamó a hacer la diferencia en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu vida personal, con la gente que te rodea. Es muy importante entender esto. Si retomamos la parte de la revelación del propósito es el por qué. La revelación del método es el cómo. La revelación de la asignación es el qué. La revelación del alcance es hasta dónde. La revelación del tiempo es cuándo. Todo eso viene cuando Dios dice reset. Dices, oh my God, voy a dejar de estar perdiendo el tiempo echando chisme, porque el chisme tiene sus fases. Lo escuchas, opinas, tiras veneno y dices, ¿quién soy yo para juzgar? Esas son las fases del chisme. Pero te diste cuenta que perdiste tiempo. Y cuando perdiste tiempo, se te fue el por qué lo haces, el cómo lo haces. Más o menos te queda el qué, pero no sabes hasta dónde alcanzas y cuándo lo vas a hacer. Y por eso nos da diciembre y sentimos que perdimos un año, porque no nos conectamos a la fuente. Por eso dile que está al lado, Dios quiere hacer un reset. Verás, la revelación no es información nueva. La revelación es iluminación sobre la información que ya conocías, pero que ahora se te hace totalmente claro. ¿Por qué es tan importante esto? Porque un momento de revelación vale más que 1000 días de esfuerzo humano. Y creo que ya en nuestras fuerzas, ¿por qué no dejamos que sea Dios el que con su poder, con su fuerza, su mano poderosa de justicia, nos lleve a donde nosotros tenemos que ir? Si lo quieres ver desde este punto de vista, si me ayuda la próxima diapositiva. Reset yo lo veo así: reconoce dónde estás, entrégate al proceso, suelta el control, espera en Dios
y toma el nuevo territorio. Yo creo que hoy es un momento donde podemos venir a su presencia y decir: Señor, necesito que resetees mi vida. Siento que, como el teléfono, siento congelado, tengo un glitch espiritual, tengo un error, estoy dando bucles, me aprieta y no respondo, no funciono, me estoy calentando, necesito un reinicio espiritual. Y creo yo firmemente, como dije 2, 3, 4 veces en el mensaje, que estas últimas 2, 3 semanas no sean casualidad. Creo que mucha gente se ha sentido frustrada, desesperada. En la preparación sienten que se han demolido varias cosas en su vida. Pero es Dios colocándote para este momento. Porque, amigos, el reset no es un accidente. Dios lo ve como una oportunidad para darnos una visión clara. Y creo que necesitamos visión. ¿Cuántos reconocen que necesitan visión? Ahora, y yo sé que tú has buscado, sé que has visto la manera de: Señor, hago esto y el otro, y viejas rutinas, viejos hábitos o fórmulas o métodos en tu vida. Pero te quiero decir lo que Dios trató conmigo también. A veces estamos tratando de arreglar lo que solo Dios puede resetear. Así que yo creo que es el momento de decir: Señor, aquí estoy. Necesito que resetees mi vida emocional. Necesito que resetees mi entendimiento en el matrimonio con los hijos. Necesito que me des visión. Necesito visión clara. Y se me hizo particular hoy que pregunté: el testimonio que van a dar, ¿de qué es? Me dijeron: de los ojos. Que la hermana que no tenía silicón que tenía silicón. Oye, por cierto, yo estaba pensando esto, que eso es una buena noticia para un paciente de los ojos, pero un cirujano plástico, imagínense, que le digan: no, ya no tiene silicón. ¡Ah! Formas de pensar, ¿verdad? Se me hizo particularmente un testimonio donde Dios restaura la vista. Qué curioso, porque es lo que Dios quiere restaurar espiritualmente. Quiere restaurar la visión, quiere restaurar cómo estamos viendo las cosas. Por eso yo creo firmemente que hoy es un día donde todos los días pasados Dios te colocó para este momento. Suelta el control y permite que Dios presione ese botón. Ahí entonces siento: ¿por qué no cierras tus ojos? Y empieza a ver en tu vida qué áreas necesitan un reset. Si te sientes frustrado, ¿qué áreas de tu vida parecen que están congeladas? ¿Dónde estás forzando lo que ya no funciona? ¿Qué partes necesitan una actualización espiritual? Si te sientes desesperado, ¿dónde estás intentando mantener lo que Dios quiere transformar? ¿Dónde sientes que has tocado fondo? ¿Qué está pasando contigo? Que estás aceptando sobras cuando Dios tiene un banquete preparado para ti. Si sientes que estás en un área como de preparación, pregúntate: ¿qué estructura vieja necesito demoler de mi vida? ¿Qué fundamento necesita ser reforzado? ¿Qué área necesita una renovación ya? Y para aquellos que se les está revelando esta parte, ¿qué verdad Dios te está mostrando? ¿A dónde te está dirigiendo? ¿Qué has estado viendo mal? ¿A dónde has estado distraído y con desenfoque? ¿Qué perspectiva nueva necesitas en tu vida? Porque creo firmemente que Dios quiere apretar ese botón de reset.